Capítulo 1. El secreto del matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Efesios 5, 31 y 32. Estoy literalmente hastiado de oír muchas charlas sentimentales sobre el matrimonio. En la iglesia, en las bodas y en la escuela dominical, mucho de lo que se oye no es más profundo que el texto de una postal de San Valentín. Y aunque el matrimonio es, y desde luego muchas cosas de lo que nunca va a ser, es mero y banal sentimentalismo. El matrimonio es un compromiso, una experiencia sin igual de gozo y de plenitud, pero a la vez incluye espinas y momentos duros. Es compromiso como marco de vivencias agridulces en el que puede experimentarse el gozo más maravilloso, los momentos más difíciles de sangre, sudor y lágrimas, las derrotas que nos enseñan humildad y las victorias que nos dejan exhaustos. No sé de un solo matrimonio que no reconozca que las pocas semanas de casados no podían hablar, ya que de un cuento de hadas hecho realidad. Esta es la razón por la que no se debe sorprendernos de que la frase clave del discurso de Pablo sea citada al inicio, al presente del capítulo. Hay momentos en la vida en común de la pareja en los que, llegada la noche, uno de los dos se dejará caer en la cama con suspiro, entre agotado e incrédulo, preguntándose con honesta perplejidad cómo es que la verdadera comunicación resulta a veces tan difícil. Misterio verdaderamente insondable. La vida del matrimonio puede ser como un rompecabezas de miles y diminutas piezas que no sabe uno por dónde empezar a colocar y encajar. Un verdadero laberinto en el que es muy fácil perderse. Yo estoy completamente convencido de ello. Aún así, también creo que no hay posible relación humana que puede comparársele en importancia y profundidad. Tal como nos informa en el relato bíblico, fue Dios mismo el que ofició la primera boda celebrada en el mundo. Génesis 2, 22 y 25. Al contemplar el hombre y la mujer creada como compañera suya, exclamaba gozoso: sí, esta es hueso de mis huesos. Entonces, la relación que podemos tener con Dios, la relación de pareja en el matrimonio, es más profundo que humanamente puede experimentarse. Esta es la razón de la que, igual que conocer a Dios, llegar a conocer y amar a nuestra pareja sea una tarea difícil, pero sumamente gratificante, plena. Como lo más doloroso y lo más extraordinario, así es como lo presenta la Biblia el matrimonio. Y es posible que no haya habido otro momento histórico en nuestra cultura y en nuestra sociedad en el que sea más significativo alzar la voz a favor suyo desde esa perspectiva única y singular. El declive del matrimonio. En estos últimos 40 años, los índices relativos a la salud y estabilidad de la institución del matrimonio en Norteamérica han ido experimentando un pronunciado declive, cada vez más negativo. Las tasas de divorcio se han duplicado respecto a la década de los 60. En 1970, el 89% de los nacimientos tuvieron lugar en el seno de parejas estables. En la actualidad, la cifra es de un 60%. Más revelador todavía, por encima, el 72% de la población adulta estadounidense estaba casada en la década de los 60, mientras que solo un 50% en el 2008. Todo esto pone en relieve la creciente prevención y el pesimismo de la población respecto al matrimonio. Son muchas las personas que piensan que las probabilidades de tener éxito en el matrimonio no son significativas, incluso en los matrimonios estables, y además están convencidos de que
lo inevitable de la monotonía y la inapetencia respecto al sexo, según van pasando los años. El cómico Chris Rock lo plantea como disyuntiva. ¿Qué prefieres? ¿Estar soltero y solitario o casado y aburrido? Y una gran parte de la población adulta joven está plenamente convencida de que en realidad estas son las dos únicas alternativas. De ahí que muchos opten por una postura intermedia entre el matrimonio y relaciones sexuales en cohabitación. Esa segunda opción ha experimentado un auge vertiginoso en las 3 últimas décadas. En la actualidad, más de la mitad de las parejas viven juntas antes de casarse, mientras que en 1960 raro era el caso. Una cuarta parte de las mujeres solteras en edades comprendidas entre los 25 y los 39 años viven con su pareja, y esto aumenta el 60% al llegar a los 40. Las razones por las que de esa opción son diversas. Así está, por ejemplo, el absoluto convencimiento de que la mayoría de matrimonios son infelices, señalándose al respecto las estadísticas que nos informan que el 50% de los matrimonios acaban en divorcio, y se presume un porcentaje de infelicidad mencionada en tanto por ciento restante de los que no se separa. Convivir de forma previa al matrimonio, se argumenta, incrementa las probabilidades de conseguir un buen matrimonio. Entre esas razones, porque te brinda la oportunidad de averiguar hasta qué punto eres compatible con tu pareja antes de dar el paso definitivo. Además, es una forma de descubrir si la otra persona va a poder mantener su interés, si está presente en la relación una buena química. Todas las parejas que conozco que se apresuraron a casarse han acabado en divorcio, afirma uno de los encuestados para el informe general de National Marriage Project. El problema con estas convicciones es que se parte de una base errónea: la sorprendente bondad del matrimonio. A pesar de lo aducido por el mencionado encuestado en el informe de Gallup, las estadísticas han demostrado que el riesgo de acabar en ruptura es notablemente superior en las parejas que han convivido de forma previa al matrimonio. La cohabitación es una opción comprensible en aquellos que han vivido el divorcio de sus padres de una forma traumática, pero los hechos apuntan a que, en este caso, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Hay otros prejuicios más al respecto. Así que, aunque sin duda es cierto que el 45% de los matrimonios acaba en un divorcio, el porcentaje es superior entre las parejas que contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18, que habían abandonado su formación y sus estudios, que si habían tenido un hijo antes de casarse. Si eres una persona con cierto nivel de estudios, con unos ingresos aceptables, si procedes de una familia estable y de convicciones religiosas, contraes matrimonio una vez cumplidos los 25 años de edad y no has tenido un hijo antes de casarte, el riesgo de que te divorcies disminuye considerablemente. Son muchas de las personas adultas jóvenes que abogan por la cohabitación por estar convencidas de que para poder casarse hay que contar primero con una situación económica estable. La idea de que se tiene es que el matrimonio es una sangría financiera, pero los estudios realizados al respecto han puesto en relieve lo que ha dado en llamarse el sorprendente beneficio económico derivado del matrimonio. Un estudio llevado a cabo en 1992 respecto a la jubilación puso en relieve que los individuos que permanecieron casados hasta el momento tenían un 75% más de haberes en el momento de jubilarse que los que habían permanecido toda su vida solteros o enviudados sin segundas nupcias.
Además, los hombres casados habían ganado entre 10 y un 40% más de los que habían permanecido solteros, entre una franja similar de formación profesional e histórica laboral. ¿Cómo explicar esas diferencias? En parte porque las personas casadas gozan de una mejor salud tanto física como mental. También porque el matrimonio se te va preparando para asumir dificultades con mayor entereza, de forma particular ante frustraciones, enfermedades y los problemas de cualquier tipo, con un índice más elevado de recuperación ante la crisis. Ventajas que parecen derivarse de los expertos catalogan como normas sociales no maritales. Los estudios de este sentido han constatado que los cónyuges se muestran más responsables y disciplinados de lo que pueden serlo sus familiares y sus amigos. Un ejemplo de ello lo tenemos en la tendencia a gastar más, de forma incontrolada, si no hay que rendir cuentas a nadie. Los matrimonios suelen ser el ahorro una norma y están más fácilmente dispuestos a posponer la gratificación personal. El matrimonio nos hace madurar más pronto. Sin embargo, es posible que una de las razones por la que los adultos jóvenes desconfíen del matrimonio sea el índice de infelicidad al que se da en relación marital. Yahoo es fuente inagotable de lo que confirma a diario. En un foro de este sentido, un joven de 25 años declara su intención de no casarse nunca. Tras compartir esa decisión con amigos suyos casados, todos se habían reído, pero sin dejar de sentir por ello una cierta envidia, y felicitándole por ser él, desde luego, más listo. Lo que llevaba a pensar que, como mínimo, un 70% de las parejas casadas se sentían infelices. Una mujer joven, en respuesta a una estradilla en el foro, se mostraba totalmente de acuerdo con él, confirmándolo por propia experiencia y por la comprobada en casos de amigos suyos. De cada 10 parejas, 7 son desgraciadas de verdad, comentó. Yo voy a casarme el año que viene porque estoy enamorada de mi pareja, pero si las cosas cambian una vez casados, no dudaré en divorciarme. En un artículo aparecido no hace mucho en New York Times Magazine, se analizaba la película Monogamia del director Adam Shapiro. En 2008, Shapiro empezó a darse cuenta de que muchos de sus amigos casados, todos ellos con edades comprendidas entre los 30 y los 40 años, se iban separando o divorciando. En la preparación de esta película decidió probar con una historia oral que tratará el hecho de la separación. Entrevistó para ello a más de 50 personas de forma profunda e intensa, que hablaban de cómo había visto el matrimonio que se disolvía. Esa investigación suya no incluía parejas estables y felices. Al preguntársele la razón, citó la célebre frase Tolstoy al principio de Ana Karenina: las parejas felices son siempre iguales, por eso resultan tan aburridas. Por lo que no ha de sorprendernos, concluyó el periodista de Times, que su película acabe con una nota sombría y hasta apocalíptica respecto a las relaciones. La película presenta a dos personas que se aman profundamente, pero que son incapaces de hacer una relación funcione. En otras entrevistas en relación a esta película, el director afirmó estar convencido en absoluto de lo extraordinariamente difícil que resulta, por no decir imposible, que dos personas de mentalidad moderna se amen sin asfixiar la libertad y la individualidad respectivas. En palabras del periodista, Shapiro, que nunca había estado casado pero que esperaba algún día hacerlo, no creía que su película fuera un alegato contra el matrimonio, pero sí consideraba que la monogamia era una cuestión difícil de solventar, convicción que refleja en gran medida la opinión típica de muchos de los adultos jóvenes
sobre todo en las zonas urbanas de los Estados Unidos. Como pastor de la iglesia de la zona de Manhattan, con más de 4.000 personas solteras en su congregación, he tenido ocasión de hablar con incontables hombres y mujeres que tenían esa misma visión negativa del matrimonio. Pero lo cierto es que se está subestimando las probabilidades de que hay que tener éxito en la vida de casados. Todos los análisis respecto indicaban que el número de personas casadas que afirmaban ser felices es elevado entre 60 y 62%, con 61 y 62%, con un descenso apenas perceptible en esas cifras en la última década. Lo más sorprendente de todo es que una serie de estudios longitudinales ponía de relieve que 2/3 de aquellos que eran desdichados en el matrimonio se volverían felices si permanecían casados por espacio de 5 años más y no se divorciaban. Dato que llevó a Linda J. White, socióloga de la Universidad de Chicago, a afirmar que los beneficios del divorcio se han exagerado. En 2 décadas pasadas, la importancia creciente de los análisis al respecto han servido para evidenciar que las personas que se mantienen casadas y estables muestran un índice notable más alto de satisfacción que personas solteras divorciadas que cohabitan en pareja. Otro hecho relevante es que son mayoría las personas que se sienten felices en su matrimonio y que aquellas que no lo son, pero que no se divorcian, también acaban siendo felices. Además, los niños que crecen en familias con ambos progenitores presentes tienen un índice mayor de experiencia positiva en su vida. La abrumadora conclusión, pues, de criarse con padres que permanecen casados y mantenerse casado a su vez, son factores que contribuyen notablemente al bienestar personal. La historia del matrimonio. Hubo un tiempo en que se consideraba creencia común y universal en que el matrimonio era algo bueno y deseable. En la actualidad, eso ya no es así. Un reportaje hecho público recientemente en la Universidad de Virginia, como resultado del estudio National Marriage Project, concluía con las siguientes palabras: menos de 1/3 de las chicas y no mucho más de 1/3 de los chicos no parece creer que el matrimonio sea beneficioso para las personas al compararse con las otras posibles alternativas. Pero lo cierto es que esa visión tan negativa del matrimonio contradice la evidencia empírica que indica de forma constante y fiable los sustanciables beneficios personales y sociables que derivan de estar casado, comparándolo con permanecer soltero o vivir en pareja. El informe asegura que la opinión de los adultos jóvenes no solo carece de respaldo de un consenso veterano, yendo por tanto de contra de lo que preconizaban la mayoría de las religiones del mundo, sino que además no cuadra con la evidencia acumulada con base en las indagaciones más recientes de la ciencia social. A la vista de semejante postura, ¿de dónde viene tanto pesimismo? ¿Por qué está tan alejado de la auténtica realidad? Paradójicamente, su origen puede estar en una nueva forma de idealismo poco realista en su visión del matrimonio, nacido en un significativo cambio respecto al cual sea su propósito. El experto en jurisprudencia Joe White, Jr., señala que el antiguo ideal del matrimonio visto como una unión en el compromiso permanente, siendo su propósito el amor mutuo, la procreación y la protección, está paulatinamente dando paso a una nueva realidad en la que el matrimonio se contempla en términos de contrato sexual condicionado con vistas a la gratificación a la ultranza entre las partes contrayentes. White apunta asimismo a una competitividad entre distintas concepciones en cuanto a su forma y función, como fenómeno característico de las sociedades occidentales.
Las dos primeras posturas vieron sucesivamente la católica y la protestante, y aunque sin duda son distintas en muchos de sus apartados, se preconizaba en ambos casos por igual la creación de un marco de referencial para la convivencia del amor y de la fidelidad entre el marido y mujer. Se trataba de un vínculo solemne en que ambos contrayentes subordinaban a los propios impulsos e intereses en aras de una aventurosa relación refrenada como sacramento por el amor de Dios, énfasis católico, para fomento de un bien común, énfasis protestante. Los protestantes entendían además el matrimonio como gracia otorgada no solo a los cristianos, sino también para toda la humanidad. El matrimonio imprimía carácter al unir lo masculino y lo femenino en el vínculo del compañerismo. Así, en particular, el matrimonio de por vida era visto como único factor de estabilidad social para una adecuada crianza de los niños, y de ahí de la institución del matrimonio se consideraba una inversión rentable como garante de futura prosperidad, y desde luego no cabía pensar en ninguna alternativa igual de sólida. White expone una novedosa noción emergente respecto al matrimonio iniciada entre los siglos XVIII y XIX y con un auge particular y muy notable durante la Ilustración. Hasta entonces las gentes habían encontrado sentido a la vida cumpliendo fielmente con la obligación asumida por la responsabilidad social. La Ilustración vino a cambiar ese orden en más de una forma, con consecuencias imprevisibles. Así el sentido de la vida empezó a ser visto como fruto directo del ejercicio de una libertad individual para elegir la forma de vida que más satisfacciones ofreciera de cara a una realización personal. En lugar de encontrarle sentido a la existencia con base a la autonegación y a la renuncia a la libertad individual en sujeción a las exigencias conyugales y familiares. El matrimonio se redefinió como ámbito de realización emocional personal, satisfacción sexual propia y vehículo de potenciación de la individualidad. Los componentes de este nuevo enfoque no se consideraban que lo esencial del matrimonio estuviera en un supuesto simbolismo sacramental o en un compromiso social para el beneficio de la comunidad, sino que era considerado como un contrato entre dos personas para la santificación, satisfacción y la potenciación a título individual. En este nuevo enfoque se daba por sentado que los contrayentes se unían por mutua y exclusiva conveniencia y desde luego no para cumplir con una responsabilidad personal ante Dios o de cara a la sociedad, de lo que lógicamente se derivaba una libertad absoluta para actuar como mejor conveniera según su propio gusto, sin obligación alguna respecto a la Iglesia, la tradición o la comunidad, y sin que nada ni nadie pudiera imponer un criterio normativo externo. Dicho de otra forma resumida, la Ilustración vino a privatizar el matrimonio, sacándolo de la esfera pública, redefiniendo su propósito con base a la gratificación individual y haciendo caso omiso de un posible bien común que reflejara la naturaleza de Dios, que ayudara a forjar el carácter o que sirviera un marco ideal para la crianza y educación de los hijos, de forma paulatina pero imparable. De esa nueva concepción de sentido del matrimonio desplazó la anterior, tal como se había entendido en el occidente durante siglos. Ese cambio se ha caracterizado además por tener una muy clara percepción de sí mismo. En fecha reciente, Tara Parker Pope, columnista de New York Times, escribió un artículo que llevaba por título My Happy Marriage Is Me My Marriage? Matrimonio feliz es el matrimonio enfocado en mí. La idea de los mejores matrimonios son aquellos que proporcionan satisfacción a personas
a título individual puede parecer contraria a lo que la intuición nos dicta, porque no se supone que el matrimonio consiste en anteponer la relación de la pareja a cualquier otra consideración. Pues bien, ya no es así. Cierto que durante siglos el matrimonio era considerado una institución al servicio de intereses económicos y comunitarios, quedando relegadas a un segundo plano las necesidades emocionales e intelectuales de los casados en aras de la continuidad de la institución. Todo esto ha cambiado ahora radicalmente. En las relaciones modernas se busca por encima de todo el compañerismo, que nuestra pareja haga que la vida sea más interesante y que sea una ayuda idónea en la consecución de metas personales, y todo ello como algo deseable y valioso. Ese cambio ha sido verdaderamente revolucionario, y Parker Poe lo señala sin rodeos y sin timidez alguna. El matrimonio fue durante mucho tiempo una institución pública inscrita en el ámbito de un bien común. Ahora es un acuerdo privado con vistas a una satisfacción exclusivamente personal, y si antes se trataba de un nosotros, ahora tiene que ver primeramente con un yo. Un tanto irónico, esta nueva forma de ver el matrimonio supone una carga adicional respecto a lo que se espera de la pareja y de la vida en común, algo que de ningún modo era así en su concepción tradicional. Todo ello nos deja atrapados entre las expectativas poco realistas ante la vida de una pareja y un miedo tremendo frente a un semejante compromiso. La búsqueda de una persona ideal, compatible. Encontramos una muy clara visión de esas expectativas en el significado del estudio realizado bajo el epígrafe National Marriage Project con el título Why Men Don't Want Commit? ¿Por qué los hombres no se comprometen? De todos es conocido de que los hombres suele acusárseles por parte de las mujeres de tener alergia al compromiso. Esto es miedo cerval al matrimonio. En ese sentido, los autores del estudio señalan que hay evidencia de que confirma esa idea popular. Y así hemos podido contrastarlo en el curso de nuestra investigación. Acto seguido, añaden una lista completa de las razones que los hombres aducen para no querer casarse, o al menos no hacerlo a edad muy temprana. Lo más sorprendente de todo es que, como son muchos los hombres que dicen no estar dispuestos a casarse hasta que se encuentren su pareja ideal, esto es alguien con quien congenien o que sean totalmente compatibles. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso en realidad? Al conocer a mi futura esposa Katy, muy pronto se me hizo evidente de que compartiríamos un número significativo de lecturas, de historias, de temas, de formas de ver la vida, de experiencias que nos proporcionaban un gozo especial. Reconocíamos la existencia de un espíritu gemelo o de un potencial para una amistad más profunda. Pero no suele ser eso en lo que piensa la mayoría de adultos jóvenes al referirse a alguien compatible. Según Whitehead and Punnett, dos factores a tener en cuenta. El primero de ellos es la atracción física y la química sexual. Uno de los temas obvios en las entrevistas realizadas por Sapiro con personas divorciadas era hasta qué punto había sido importante la práctica de un sexo satisfactorio. Una mujer dijo expresamente que se había casado con su marido porque era sexualmente muy activo. Para su desencanto, poco tiempo después de casarse, empezó a ganar peso y a dejar de preocuparse de su físico. La luna de miel ya era cosa del pasado, y lo más importante que ella conocía era el sexo.
Decidió entonces que no iba a tener relaciones sexuales a menos de que le apeteciera realmente, pero lo cierto es que casi nunca tenía deseos. Nos instalamos en una rutina en la que, como mucho, teníamos la relación sexual una vez a la semana, e incluso menos. No había variedad, ni gran interés, ni conexión mental o emocional. Había desaparecido por completo el apremio y la atención que se hace a la espera y de la culminación de algo tan grande. Ese entusiasmo que te mueve a conquistar y a satisfacer. En la opinión de aquella mujer, la atracción y la química sexual eran factores fundamentales a la hora de elegir pareja idónea compatible. Pero lo cierto es que esa idoneidad en lo sexual no era factor mencionado primordialmente por la mayoría de los encuestados de National Marriage Project. La compatibilidad se extendía más bien como la disposición de aceptar a la otra persona tal como es y no tratar en un modo de cambiarla. Muchos de los hombres encuestados expresaron su resentimiento respecto a las mujeres que trataban de cambiar a su pareja. Algunos dijeron que de hecho para ellos la compatibilidad consistía en encontrar a una mujer que encajara en una forma de vida. Si de verdad es compatible, no hay razón alguna para cambiar, comentó uno de los encuestados. Hacer a los hombres verdaderamente masculinos. Nos encontramos ahí con una ruptura significativa con el pasado. Tradicionalmente los hombres se casaban sabiendo que su vida iba a cambiar de forma significativa. Se admitía tácitamente que el matrimonio civilizaba a los hombres. De hecho, los hombres se habían visto siempre a sí mismos como más independientes y menos dispuestos y capaces de que las mujeres para mantener una relación que requiera mutua comunicación y apoyo y trabajar en equipo. Uno de los propósitos tradicionales del matrimonio era, sin duda, cambiar al hombre y que fuera una escuela en la que se aprendiera una nueva forma de relacionarse en mutua dependencia. Los hombres comprendidos en el estudio expresaron que esas actitudes en el pasado se suponían que el matrimonio corregiría. En el determinado momento del estudio se les preguntó si eran conscientes de que las mujeres sufren la presión de casarse y de tener hijos antes de les sea biológicamente imposible. Los hombres entrevistados asumían plenamente que posponer la edad de casarse hacía más difícil que las mujeres a su misma edad alcanzaran su propia meta, pero desinteresándose del problema todos por igual. Tal como uno de ellos señaló, eso es un problema suyo. La mayoría de los hombres entrevistados se manifestaron completamente decididos de que su posible relación con la mujer no coartara en absoluto su libertad. En las conclusiones finales del estudio se señala que la alternativa de cohabitación le proporcionaba al hombre las ventajas sexuales y domésticas de una pareja, pero sin tener que renunciar por ello a seguir la expectativa de una compañera mejor. En un artículo publicado en el New York Times, Sarah Lipton incluía toda una lista de políticos de renombre casados que se habían negado a dejar el matrimonio les confinara una relación sexual exclusiva con sus esposas. Arnold Schwarzenegger, Dominique Strauss, Mark Sanford, Joy Ensign, Joy Edwards, Elliot Spitzer, Newgrange, Bill Clinton y Anthony Weiner. En todos los casos se había resistido a moldarse al patrón tradicional, transformar los instintos naturales, dominar las pasiones y aprender a no satisfacer los deseos por encima de todo, y estar por ello dispuesto a tener en consideración a los demás. La explicación que le suele dar a esa conducta es que el matrimonio no encaja adecuadamente en la mentalidad masculina. Más en concreto, se afirma que a los hombres más virilmente masculinos no se les va bien el matrimonio. Se dice incluso que la necesidad de conquista de la adulación femenina, junto con el riesgo de la aventura ilícita, es lo que verdaderamente les motiva.
dando con ello rienda suelta a su vena de ambición, potenciándose así en el macho alfa. Pero Linton sostiene que, muy al contrario, donde el hombre se hacía verdaderamente masculino era en el matrimonio, en la mayor parte de la historia del occidente, la característica primaria más valorada del hombría era el propio control. Un hombre que se permitía comer, beber y tener relaciones sexuales sin medida ni control había fracasado al no saber dominarse, siendo por ello considerado incapaz de gobernar su casa y menos aún su actuación en la esfera de lo público. Linton, profesora de la historia de NSUNY, Stony Brook, incluía al respecto, a la vista de lo hecho público recientemente acerca de las conductas sexuales de gratificación sin compromiso por parte de destacadas figuras públicas, no estaría quizás además recordar que en otros tiempos el control de las pasiones y no su satisfacción a cualquier precio era lo que daba la auténtica medida y valía de un hombre. Evidentemente no puede adjudicarse al hombre toda posible responsabilidad en ese cambio paradigmático de actitudes. Hombres y mujeres por igual aspiran en una actualidad a una unión matrimonial, en la cual alcanzar satisfacción tanto emocional como sexual en el marco de la relación de la igualdad, que permitía a ambas partes una verdadera realización personal. En la actualidad se espera que la pareja sea divertida intelectualmente, es estimulante, sexualmente atractiva, que comparta los mismos intereses que los demás, nos apoye en la consecución de nuestras metas personales y encaje sin fisuras en nuestra forma de vida. Y si lo que se espera de la pareja es que no demande demasiado de nosotros, lo que en realidad estaremos buscando es alguien de carácter maduro y equilibrado, que no exija excesiva atención y que no nos cargue con sus posibles problemas. En resumen, alguien que no nos haga cambiar y que no espere de modo alguno poder hacerlo. Lo que se desea en definitiva es una pareja ideal, que sea una persona feliz, sana, interesante, satisfecha con su vida. En ningún otro periodo de la historia se ha dado con una sociedad tan exigente a la hora de buscar pareja. La ironía del pesimismo idealista. Puede parecer un contrasentido que este novedoso idealismo haya dado lugar a un nuevo pesimismo respecto al matrimonio. Pero esto es lo que en realidad ha ocurrido. En generaciones anteriores no se hablaba tanto de compatibilidad y de encontrar la pareja idónea. En la actualidad, lo que buscamos es alguien que nos acepte tal como somos y que colme nuestras expectativas, creándose por ello una esperanza poco realista que acaba la mayoría de veces en una mutua frustración. La obtención de satisfacción sexual en la pareja es un problema en sí mismo, tal como muestra otro de los estudios de National Marriage Project. En una sociedad en la que es omnipresente la pornografía, se producen unas expectativas nada realistas respecto a la imagen y comportamiento de una hipotética pareja ideal, influidos por las imágenes que pueden verse en los principales medios de comunicación, en anuncios, en desfiles de ropa interior sexy. Los hombres están posponiendo el casarse con su novia con la esperanza de que aparezca en el horizonte la combinación perfecta de compañera ideal, muñeca despampanante. Pero estaríamos en un error si atribuyéramos en exclusiva el cambio de actitud en la sociedad actual respecto al matrimonio al afán por parte masculina de belleza física. Las mujeres se han visto igualmente afectadas por esos vientos de cambio. Hombres y mujeres sin distinción buscan actualmente el matrimonio, la consecución de los más íntimos anhelos, y por ello, tanto en el plano físico como igualmente en lo emocional y espiritual, actitud que da lugar a un idealismo extremo que a su vez se transforma en un profundo pesimismo cuando se desespera por encontrar a la pareja que cumpla todos esos requisitos.
Esa es la razón de que cada vez sea mayor el número de los que posponen el casarse, descartando toda posible candidata que no sea suficientemente completa. Y esto no deja de ser irónico. Las pasadas formas de contemplar el matrimonio se consideran hoy en día demasiado tradicionales y hasta opresivas, y se ve en la novedosa concepción del matrimonio enfocado en mí. Toda una liberación, pero lo cierto es que ha sido esta nueva actitud respecto a lo que puede y debe encontrarse en la vida marital lo que ha generado un declive muy notable en la celebración de matrimonios y un opresivo sentimiento de desesperanza respecto a sus posibilidades de éxito. La realidad práctica evidencia que para que triunfe un matrimonio y en el que prima el yo por encima de todo, la pareja tiene que ser completamente madura y centrada, feliz en su individualidad, sin necesidades emocionales demandantes ni defectos de carácter que haya que pulir o incluso erradicar. El problema entonces es que a la vista de semejantes premisas no va a haber prácticamente nadie que cumpla con todos estos requisitos. Esta nueva concepción del matrimonio como vehículo de la realización personal lleva a esperar demasiado la experiencia marital, paradójicamente sin pensar obtener todo lo que sí se debiera. Como con su ya clásico sentido del humor, Joe Cherney trata de hacernos reír a la vista de la difícil situación que nos ha puesto la cultura imperante. Así que un artículo que lleva por título Piqui, 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 caprichosas, 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 expone las múltiples razones que aducen sus amigos para haber puesto su fin a sus relaciones sentimentales. Es que ella no pronunciaba bien el coed. ¿Cómo voy a tomarla en serio después de descubrir entre sus libros un ejemplar de El camino menos transitado? Si al menos ella adelgazara 5 kilos. Sí, es socio de la empresa, pero no es una empresa importante y los calcetines que usa son un horror. De entrada todo parecía perfecto. Cara guapa, guapa de cara, un tipo estupendo, una sonrisa atractiva. Todo daba la medida hasta que se dio vuelta. Pausa por parte del afectado y movimiento de cabeza indicándome terrible decepción. Resulta que tenía los codos sucios. Tras examinar los anuncios personales increíblemente poco realistas en los que la clase de pareja se busca, no va a existir nunca en la realidad. Tene llegó a la conclusión de que los adultos jóvenes estaban dominados por una especie de artilugio mental en el que se denominaba defectómetro. Se trata de una voz interior, más bien de un chirrido cerebral que advierte de inmediato todo posible defecto presente a la persona potencialmente candidata. ¿Cuál es el propósito del defectómetro? Una posibilidad de Terne contempla que es que sea algo ideado por personas decididas y conseguir más de lo que merecen, rechazando el proceso precisamente a todas aquellas personas que se les parezca, aunque sean mínimamente. Pero en su conclusión final, Terne señala que en la mayoría de los casos se trata de un recurso que nos proporciona la excusa necesaria para no comprometernos y salvaguardarnos de los peligros que conllevan las relaciones personales. En lo más íntimo de su corazón, ¿saben que por qué recurren al defectómetro? No, es algo fácil de admitir, sobre todo llegado el día de San Valentín. Lo que en realidad quisieran decir en esos anuncios es: se busca estar solo. Dicho de otra forma, en nuestra sociedad hay personas de cara al matrimonio que esperan demasiado de su pareja y no entienden el matrimonio como la unión de dos personas con respectivos fallos y defectos que se plantean estar juntas para crear un espacio común de amor, de estabilidad
y de consuelo, un puerto seguro en un mundo que a veces es hostil. Como bien señala Christopher Lasch, las expectativas de algunos parecen tener, requerirán para su cumplimiento una mujer que fuera al mismo tiempo novelista, astronauta, con un cuerpo y unas maneras de modelo, o su equivalente en hombre en el caso de las mujeres. Un matrimonio que se basa no en la negación del propio yo, sino en la autorrealización, exigiría una pareja que apenas necesitara atención personal y que satisfaciera todas las necesidades propias sin esperar nada a cambio. Dicho de forma sencilla, hay quien se espera demasiado de su pareja. En el polo opuesto hay quien no espera cosa del matrimonio, pero que aún así le tiene un miedo irracional. Tierney está convencido de que esto no es así y de que un gran número de casos, tal como ha podido constatar en su propio círculo de amigos, de hecho, el sueño del emparejamiento perfecto se ve superado sin lugar a dudas por aquellos que no quieren saber nada del tema, aunque no quieran admitirlo. La cuestión de fondo es que la gente de nuestro tiempo aprecia por encima de todo su libertad, su autonomía y el poder hacer realidad las distintas metas que se hayan propuesto en la vida. Las personas más reflexivas saben muy bien que llevar adelante una relación amorosa implica renunciar a todo ello. Sin duda, se puede decir, quiero a alguien que me acepte tal como soy, sin por ello dejar de saber en lo más íntimo de nuestro ser que no somos perfectos, que hay muchas cosas que deberíamos cambiar y que quien nos llegue a conocer más de cerca va a querer que modifiquemos mucha de nuestra conducta, pero que nadie está libre de faltas y todos tenemos necesidades de satisfacer. Los cambios conllevan siempre dolor y a nadie les gusta sufrir. Es duro, por eso tener que admitir ante el mundo y ante uno mismo que no quieres contraer matrimonio por toda esa serie de razones, la solución más socorrida entonces es echar mano del defectómetro, solución infalible para conjurar todo riesgo. Pero si la razón para no querer casarse es únicamente no querer perder la libertad, eso sería lo peor que pudieras hacerle a tu corazón. C.S. Lewis lo expresa con palabras muy acertadas. Deposita tu afecto en cualquier cosa posible y no te quepa la menor duda de que acabarás con el corazón destrozado. Para asegurarte de que no sea así, no solo encargues a nadie, ni siquiera a tu mascota. Rodéalo de aficiones y pequeños caprichos. Evita todo tipo de compromiso. Guárdalo bajo llave en el cofre de tu egoísmo, pero no olvides que ahí, sin luz, ni aire, ni movimiento, sufrirá un cambio. Ciertamente no se romperá, de hecho será inquebrantable, pero también impenetrable e irrecuperable. La alternativa a la tragedia o al riesgo que ocurra será su condenación. La sociedad actual peca de pesimista en cuanto a la posibilidad de éxito de la monogamia. Por eso es de ser demasiado idealista en cuanto a lo que se espera de la pareja, algo que sin duda tiene su origen en una errónea concepción del propósito del matrimonio. Nunca vas a casarte con la persona adecuada. ¿Cuál es entonces la solución? Sencillamente averiguar qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto al matrimonio. De hacerlo así, la Biblia no solo explicará la situación de riesgo en que nos encontramos, en la que somos culpables nosotros mismos, sino que proveerá asimismo la clave para evitarlo. La Biblia explica que porque la búsqueda de la compatibilidad puede llegar a parecer tarea imposible, como pastor he tenido la ocasión de hablar con miles de parejas, algunas de ellas con deseo de casarse, otras tratando de salvar su matrimonio y otras decididas a no caer en ese compromiso.
una y otra vez he oído decir, el amor no debería ser algo tan difícil, debería mantenerse de forma natural y espontánea. A lo que yo siempre respondo, ¿por qué crees que debería ser así? ¿Crees que un jugador que aspire a marcar su equipo puede decir, no debería ser tan duro y difícil? ¿Podría alguien que aspire a escribir una gran novela decir, no debería ser tan difícil crear unos personajes creíbles dentro de una trampa interesante? La respuesta más lógica sería, entonces, ¿pero qué es mi vida? No es un partido ni una novela, se trata de amor. El amor debería ser algo completamente natural entre dos personas, si es que son verdaderamente compatibles. La respuesta cristiana a semejantes razonamientos es que la compatibilidad no existe. Stanley Hurwitz, profesor de la ética de Duke University, lo hace ver así. Nada hay tan destructivo en el matrimonio como la ética de autorrealización, que da por sentado que el matrimonio y la familia son instituciones para fomento de desarrollo personal y necesarias para hacernos felices y personas completas. Vivimos convencidos de que existe esa persona ideal con la que casarnos y que si nos esforzamos por buscarla, acabamos encontrándola. Pero ese enfoque no tiene en cuenta un factor crucial en todo matrimonio, que siempre vamos a casarnos con una persona que no es ideal. Creemos que conocemos a la persona con la que nos casamos, pero no es así en absoluto. Aunque sin duda es posible que acertemos y nos casemos con la persona adecuada, deja que pase un tiempo y verás cómo cambia. El matrimonio, siendo como es algo tremendo, lleva un cambio ineludible una vez iniciada la convivencia. El principal problema es entonces aprender a amar y a ocuparte de esa persona desconocida con la que vives. Urbanas presenta la futilidad de la búsqueda de la persona ideal con la que casarnos. En el matrimonio se experimenta la convivencia en un grado de intimidad no alcanzable en ningún otro tipo de relación y se dan, en consecuencia, unos cambios no imaginables de forma previa. No sabemos ni es posible saber de antemano qué persona va a ser tu pareja en el plano de la convivencia. Eso es algo que es solo posible averiguar en la práctica. Han sido muchas y sonadas las reacciones por parte de la gente ante el enunciado de Werban. Pero eso es algo que no debería sorprendernos por ser intencionado en ese choque frontal con el espíritu de los tiempos. Para conseguirlo se generaliza de forma deliberada. Como es lógico y comprensible, habrá siempre muy buenas razones para no casarse con alguien mucho mayor o mucho más joven, o con alguien con quien no se compartan ideales. El matrimonio ya es de por sí lo suficientemente difícil como para añadirle una difícil tarea de cortar distancias entre opuestos. La ley se opone a Urjanas va a escala. La ley que propone Urjanas va en escala. De hecho, hay personas en las que nunca se va a ser aconsejable casarse, pero la incompatibilidad será siempre un factor presente, aún en los casos más afortunados y venturosos. Todos aquellos que hayan pasado por distintas etapas que llevan un matrimonio estable y feliz lo saben sobradamente. En el transcurso de los años, se deberá aprender a amar de nuevo a una persona que ya no es la misma con la que te casaste, porque habrá cambiado en medida de lo que es lógico y natural. Entonces tendrá que hacer ajustes que quizás no sean tan fáciles, y lo mismo le ocurrirá a nuestra pareja respecto a nosotros. Ese es un viaje que podría conducirnos a una unión más fuerte, más real y mucho más gozosa. Desde luego no porque nuestra pareja sea absolutamente ideal y perfectamente compatible con nosotros, pues nuestra persona no existe ni nunca va a existir. Las personas a las que está dedicado este libro son amigos de Katy y míos.
a los que conocemos de hace 4 décadas. En el curso de nuestra amistad hemos tenido el privilegio de ver otras formas de vivir en venturosa unión. Nuestra amistad se fraguó durante nuestra época de estudiantes en el seminario, es decir, ellas se hicieron amigas incorporándose los maridos al grupo de forma progresiva. Han sido años de escribirnos, de llamarnos, de comunicarnos por correo electrónico, de visitarnos, de ir a ocasiones juntos, de vacaciones y de tener experiencias en común y también de pérdidas de dolor y de experimentar el gozo inigualable de una auténtica amistad. No hay mucho que no sepamos unos de los otros y puedo decir que pocas hay que nos hagan reír más que pasar el día juntos recordando las anécdotas de cuando empezamos a salir las respectivas parejas. ¿Qué nos movió en realidad a escoger nuestra pareja? Visto desde fuera no parecía tener ningún sentido. Cindy y Jim era una mujer elegante criada en una iglesia ortodoxa griega, callada, contemplativa y griega. Jim era extrovertido, parlanchín, divertido y miembro de una iglesia bautista. Gil y Gary, aparte de los 7 años de diferencia y considerables discrepancias teológicas, Gary organizaba sistemáticamente cada año 2 semanas de campamento de supervivencia en el bosque, mientras que la idea de Gil era ir de acampada consistente en alojarse en un Holiday Inn. Louis and David. Ella es licenciada en Historia de Arte y en Licenciatura Inglesa y se toma muy en serio la fe de la Reforma. David procede de las Asambleas de Dios, con la bonita costumbre de despertarnos todos en la residencia cantando a pleno pulmón coros de alabanza. Wayne y Jane, según la versión de Jane, Wayne era oro puro sin refinar, oculto bajo una apariencia poco atractiva, típica de Pittsburgh, admitiendo ella ser una estirada señorita del sur. Estaban también Doug y Adolph. Ella había viajado por todo el mundo en campañas misioneras y Doug es más joven que ella y ocupa un puesto en el comité directivo de Interpastoral Fellowship, grupos bíblicos universitarios en Estados Unidos. Cuando se conocieron, ella acababa de poner fin a una relación previa desafortunada con alguien que se había llamado Doug. La víspera de su boda, Adele se enteró a los pies de nuestra cama de matrimonio. La víspera de su boda, Adele se sentó a los pies de nuestra cama de matrimonio y se puso a llorar desconsolada, preguntándose si había hecho una buena elección. En la actualidad, dice recordándolo, nuestro matrimonio empezó en el umbral de la duda y de una forma particular de infierno, pero ahora puedo decir que estamos en las puertas del cielo. Y ahora, ¿cómo no?, mi propio matrimonio. Katy era presbiteriana, con opiniones muy suyas y muy segura de querer involucrarse en el ministerio en una ciudad, según la idea influenciada por la lectura de La Cruz y el Puñal de David Wilkerson. Por mi parte, yo le había prometido al obispo, en mi pequeña comunidad rural no presbiteriana, que nunca me haría presbiteriano a pesar de estar estudiando en un seminario con fuerte tendencia a esta dirección. Nada de lo que teníamos pensado iba a haberse hecho realidad, pero lo cierto es que aquí estamos, felices, prosperando nuestros ministerios, viendo cómo crecen nuestros hijos y se casan, nos hacen abuelos, ayudándonos mutuamente con un matrimonio en momentos de crisis en todo tipo, visitas a hospitales y fallecimientos incluidos. O veras de la primera razón de por qué no hay posible pareja compatible, y es porque el matrimonio va a cambiarnos, lo queramos o no. Y hay otra razón más,
el pecado es una realidad inevitable que va a suponer, entre otras cosas, estar centrado en uno mismo, viviendo en una cierta medida, incurvatus in se. Denis de Rodman señala en uno de sus escritos: ¿qué razón hay para que unas personas neuróticas, egoístas e inmaduras se vuelvan de repente seres angelicales por haberse enamorado? Y esa es la razón de que un matrimonio de éxito sea algo más difícil y más duro de conseguir que una proeza atlética o un mérito artístico. El talento natural sin cultivar no te permite jugar al béisbol como profesional, ni escribir grandes novelas sin someterte primero a una disciplina muy severa y a un esfuerzo continuado, que puede hacernos pensar que va a ser fácil vivir en armonía y felizmente con otro ser humano a la vista de nuestra naturaleza caída. De hecho, mucha gente que ha logrado triunfar en el deporte y en el arte ha fracasado estrepitosamente en su matrimonio. La doctrina bíblica del pecado implica por qué el matrimonio, más que cualquier otra empresa humana, es algo tan difícil de conseguir que triunfe. Un romance apocalíptico. La gente moderna hace que lo difícil del matrimonio lo sea aún más, por sufrir de forma muy dolorosa y particular el peso de unas expectativas de proporciones prácticamente cósmicas. Ernest Becker, ganador de un premio Pulitzer, estaba convencido de que la cultura moderna ha dado lugar a lo que él califica el romance apocalíptico. Hubo un tiempo en el que el matrimonio y de la familia se esperaba amor, apoyo, seguridad, pero en lo que concernía al sentido de la vida, la esperanza respecto al futuro, a la moral y a una identidad personal, nos dirigiríamos a Dios y a la vida en el más allá. En la actualidad, la cultura predominante nos lleva a creer que nadie puede estar seguro de esas expectativas y que ni siquiera puede pensarse que sean algo realizable. Dado que algo tiene por fuerza de llenar ese vacío, sostiene él, la solución ha sido eso, que llamarnos amor romántico. Esperamos obtener el sexo y de las relaciones románticas lo antes que esperábamos de la fe depositada en Dios. Así lo escribe. Nuestra pareja se convierte en un ideal divino, en la cual realizamos en nuestra vida las necesidades espirituales, morales, se centran ahora en una persona. Dicho de otra forma resumida, el objeto de amor es Dios. El ser humano intentó alcanzar un tú cuando murió la visión del mundo de la gran comunidad religiosa supervisada por Dios. En definitiva, ¿qué es lo que esperamos al poner nuestra pareja a la altura de Dios? Pues nada menos que redención. Como pastor he oído cientos de historias relacionales difíciles y de amor truncado. Un caso típico es el de Jeff y Sue. Jeff era alto y apuesto, el tipo de compañero con el que ella había soñado. Sue. Él era un gran conversador y ella era tímida y de pocas palabras, por lo que estaba encantada con él que llevara la voz cantante en público, acaparando toda la atención de las reuniones sociales. Pero Sue tenía muy claro que las metas que quería alcanzar en esta vida, planificando con todas las vistas al futuro, mientras que Jeff prefería vivir en el presente. En un principio esas diferencias parecían compensarse mutuamente. A Sue le había parecido increíble que alguien tan apuesto se fijara en ella, mientras que Jeff, al que muchas mujeres encontraban muy poco ambicioso, se había considerado afortunado por encontrar una mujer que le adoraba. Transcurrido el primer año de su matrimonio, la facilidad de la palabra de Jeff empezó a parecerle a Sue una incapacidad fundamental para escuchar a los demás, y además estaba siempre centrado en sí mismo. Su falta de ambición era motivo de amargo desengaño. Por su parte, Jeff
pensaba que su ausencia de la conversación en su era una sintonía de falta de transparencia y además había empezado a hacerse evidente que la timidez de su y sus pocas palabras enmascaraban una personalidad dominante. El matrimonio empezó a deslizarse por una peligrosa pendiente que acababa en un rápido divorcio. El desencanto, a manera de abrupto, a fin de la luna de miel, es algo tan común hoy en día como lo fue también en el pasado. Es algo completamente normal y absolutamente inevitable, pero la profundidad del desengaño que está a la orden del día en nuestra sociedad es algo nuevo, al igual que lo es la velocidad con la que se deshacen los matrimonios. En la actualidad, algo ha intensificado esta experiencia volviéndola tóxica. Se trata de la quimera ilusión de poder encontrar nuestra alma gemela y ver entonces cómo se resuelven todos nuestros problemas, pero se convierte la persona objeto de nuestro amor en una especie de Dios y no hay ser humano alguno capaz de estar a la altura de semejante exigencia. Vistas las cosas, ¿por qué no desechar la intuición del matrimonio como algo ya caduco e irreversible? Las personas hoy se sienten libres y autónomas. La familia, las instituciones religiosas y los estados-nación, todo ello fundamento básico del entremado social, parecen haberse convertido en instrumentos de opresión. ¿Es posible entonces que el matrimonio sea en verdad algo del pasado? ¿O es lo que creen algunos? A partir de la década de los 70 se empezaron a oír voces que anunciaban la muerte del matrimonio como institución social. En la fecha más reciente se ha ido haciendo públicos los estudios realizados por el Pew Research Center, en los que informa que casi el 40% de los norteamericanos cree que el matrimonio se está volviendo obsoleto, tal como lo manifestó en una entrevista a uno de los actores de la película Monogamia. En este país hemos fracasado en empresa. Tratamos de protegerlo como institución sagrada, pero fracasada. Y por fuerza tiene que hacer su aparición otro modelo. Una profunda ambivalencia. A pesar de una impresión popular que ve el matrimonio en vías de extinción, los analistas no están tan seguros y las ideas en conflicto a este respecto se multiplican. Dos ejemplos emblemáticos los tenemos en el libro de Laura Kipnis, Contra el amor, una diatriba, y el de Pamela Hank, Matrimonio confidencial. Ambas autoras han dedicado mucho tiempo y esfuerzos a investigar qué es lo que está acabando el matrimonio tradicional y la razón de que sea prácticamente imposible encontrar un matrimonio con muchos años de convivencia que sea genuinamente feliz. Pero su conclusión final, a regañadientes, es que es necesario preservar la institución del matrimonio, aunque no obstante deberíamos ser muy abiertos respecto a las relaciones extramaritales y los encuentros casuales. Pero Elisa Strauss, en su reseña crítica del libro Hank, publicada en la revista Tate, señala que la autora no aporta prueba alguna que demuestre que los pioneros en las relaciones no monógamas estén en mejor situación que las parejas monógamas. De hecho, las parejas rebeldes sobre las que Han basa su estudio, personas casadas que han tenido relaciones extramatrimoniales, que se mantienen en relaciones casuales a través de los chats, encontraron esas otras experiencias poco satisfactorias, incluso gravemente perjudiciales para su matrimonio. En última instancia, concluye Strauss, hay algo que no cuadra en la lealtad de Hank a la institución del matrimonio, dado que prácticamente lo desmantela. Eso pone en relieve la profunda ambivalencia con la que los detractores del matrimonio abordan el tema.
hay pocos argumentos serios y rigurosos que demuestren que la sociedad actual puede prescindir de la institución del matrimonio. Incluso los que critican la monogamia tienen que admitir que al menos en el plano pragmático no podemos vivir sin él. Certeza de que viene respaldada por los distintos estudios y análisis realizados al respecto, ya mencionados en el presente capítulo. De hecho, son cada vez mayores los indicios que apuntan a que el matrimonio, el tradicional monógamo, es fuerte en grandes beneficios para la población adulta, dentro de un amplio espectro social y aún más para los niños y para la sociedad en general. Pero desde luego, no es necesario recurrir a investigaciones científicas para saber que el matrimonio va a seguir siendo una realidad, una extensión de su práctica así lo confirma. No ha habido siglo y sociedad conocida que no haya hecho que el matrimonio, una institución particular, y a pesar de haber decrecido, sin duda el número de matrimonios en la sociedad occidental, el porcentaje de personas que tenían la esperanza de casarse, no ha disminuido en lo absoluto. Hay un profundo deseo de comprometerse a fondo en el matrimonio. Adán lo hizo patente al reconocer a Eva, a la compañera idónea, siendo esa vida compartida un tesoro inconmensurable. Y así es como debería ser. El problema no radica en el matrimonio en sí, según Génesis 1 y 2. Fuimos hechos para vivir unidos en matrimonio. Aunque en Génesis 3 se nos advierte que esa unión, al igual que tantos otros aspectos de la vida, ha sido quebrantada por el pecado. Si nuestra forma de concebir el matrimonio es demasiado romántica e idealista, estaremos subestimando la influencia de que el pecado tiene en nuestras vidas. Pero si es demasiado cínico y pesimista, estaremos perdiendo de vista su auténtico origen y sentido. Si hacemos un todo de ambas vertientes, algo muy frecuente en la sociedad actual, nos quedaremos con una visión distorsionada. Sea como fuera, lo realmente cierto es que el problema no es la institución, sino nosotros. El gran secreto. Tal como lo señalábamos al principio del capítulo, el apóstol Pablo califica al matrimonio como un misterio profundo y hemos pasado revista a varias formas en las que realmente es un misterio para nosotros. No podemos desecharlo porque es demasiado importante y por eso mismo nos abruma. El término griego de Pablo que está usando ahí es mysterion, con una cobertura léxica que incluye la noción de secreto. En la Biblia, este término no se aplica a un conocimiento esotérico, de que solo participan los iniciados, sino un hecho verdaderamente prodigioso. Y hay algo que se sale fuera de lo normal, una verdad que no buscada de Dios, que Dios da a conocer a través de su Espíritu. En otros textos, Pablo utiliza este mismo término en referencia a otras revelaciones relativas al propósito de la obra de salvación de Dios, según lo encontramos en el Evangelio. Pero en la forma más concreta y sorprendente en Efesios 5, Pablo aplica este término al matrimonio en el versículo 31 de ese capítulo. Cita el versículo final del relato de Génesis que presenta el primer matrimonio de la creación. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. A lo que añade, acto seguido, ese mega mysterion, versículo 32, la verdad extraordinaria, grande y profunda, que aunque puede entenderse con la ayuda del Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste este secreto relativo al matrimonio? Ahí es donde Pablo traza un paralelismo tan sorprendente como cautivador. Digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia en clara referencia a un enunciado en el versículo 25. Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. En esencia, pues es el secreto que no tiene tan solo que ver con el matrimonio como tal. Se trata de que los maridos han de ser por sus esposas lo que Cristo hizo para establecer un vínculo con nosotros, y que consiste exactamente
Jesús se entregó por nosotros. Jesús, el Hijo, aun siendo igual al Padre, renunció a su gloria asumiendo nuestra naturaleza humana. Y más aún, por la cruz su propia voluntad pagó la culpa de nuestras transgresiones y pecados y quitó nuestra culpa y condena para que podamos estar unidos a Él, Romanos 6:5, y participar por ello de su misma naturaleza, segunda de Pedro 1:4. Cristo renunció a su gloria y poder haciéndose siervo por nosotros. Antepuso nuestros intereses a los suyos, Romanos 15:1-3. Su sacrificio hizo posible la unión que ahora podemos tener con Él. Ahí radica la clave de cómo ha de entenderse y vivirse el matrimonio. La relación que establece el nexo de unión entre el matrimonio en Génesis 2 y la realidad en unión de Cristo con su iglesia, en acertadas palabras de un experto en teología. Pablo se dio cuenta de que al instituir Dios el primer matrimonio de la historia de la humanidad, ya tenía a Cristo y a su iglesia en mente. De hecho, es uno de los grandes propósitos de Dios en su proyecto de unión entre el sacrificio de Cristo y su pueblo redimido. Disponemos por ello de un poderoso argumento ante la objeción que ve en el matrimonio algo opresivo y obsoleto. En Filipenses 2, Pablo dice que el Hijo de Dios no se aferró a su condición de ser igual al Padre, sino que su grandeza se hizo patente en su disposición de servirle al Padre. Sufrió la cruz, pero el Padre le levantó de entre los muertos. Eso nos muestra cómo es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no se utilizan mutuamente como vista a fines propios. No hay pugna por una unidad en la adversidad, ni una diversidad en la unidad. Las tres personas son una y la unidad está integrada por una Trinidad. Pero no debemos detenernos ahí. En Efesios 5, Pablo llama nuestra atención sobre el hecho de que Jesús nunca usó de su poder para opresión, sino que se sacrificó hasta lo último para que podamos llegar a alcanzar la unión con Él. Y eso es algo que nos lleva más allá del ámbito fisiológico, para situarnos en el pleno terreno de lo práctico y lo personal. Y en los planes de Dios, el Evangelio hubiera sido únicamente para salvación en Jesús. El matrimonio exclusivamente funcionaría en la medida en que nos aproximara al modelo del amor de entrega de Dios en Cristo. Pero lo que Pablo dice no solo da respuesta a las objeciones del matrimonio como institución opresiva y restrictiva, sino que da forma y expresión a las abrumadoras demandas del matrimonio. Pero hay tanto que hacer que no debemos ni siquiera por dónde empezar. Y es justamente ahí cuando Pablo nos dice: empiecen por lo básico pero fundamental, amando a su esposa como Dios nos ha amado en Jesús, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este es el verdadero secreto del Evangelio de Jesús, y la institución del matrimonio están mutuamente relacionados. Al crear Dios a la pareja, ya tenían en mente una obra salvadora de Cristo, sin falsas elecciones. Deberíamos oponernos con toda razón a la elección binaria de que nos abocan tanto la concepción tradicional del matrimonio como su variante moderna. ¿Es realmente el propósito del matrimonio negar los intereses personales en aras del fin familiar? ¿O se trata en cambio de procurar que imperen nuestros intereses para realizarnos personalmente? El cristianismo no nos demanda elegir entre la realización personal y el sacrificio de todo posible interés, sino muy por el contrario, una plena realización en generosa entrega mutua. Jesús ofreció su persona, murió en la cruz para salvarnos y hacer de nosotros su familia. Ahora nos corresponde renunciar a nosotros mismos y morir al egoísmo, primero cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, y posteriormente cuando nos sometemos a la voluntad divina de un diario caminar
subordinación por parte de nuestra, que está nuestra libre de todo riesgo, por cuanto Jesús estuvo dispuesto a ir al infierno y regresar por amor a nosotros. Esta gloriosa verdad anulada, todo es posible. Esa gloriosa verdad anulada, todo es posible miedo a que la entrega en amor conlleve pérdida del yo personal. ¿Y qué es entonces necesario para el matrimonio que funcione? Conocer. Desde luego, su secreto es su íntima relación con el Evangelio y cómo éste ofrece poder y ejemplo para una relación marital. Así, la experiencia del matrimonio pondrá de relieve la belleza y la profundidad del Evangelio, fomentando con ello una plena confianza por parte nuestra. Por eso no es todo, la mejor y la más amplia comprensión del Evangelio nos ayudará a experimentar en mayor profundidad la relación de pareja según vayan pasando los años. Y en esto consiste el mensaje radical y novedoso en este libro, que a través del matrimonio el misterio del Evangelio se desvela. El matrimonio es el vínculo idóneo para remodelar nuestros corazones dentro hacia afuera, proporcionando sólido fundamento a una vida compartida. El matrimonio es a la vez doloroso y maravilloso por ser el reflejo del Evangelio, la relación en la que se aunan de una forma singular ambas calidades. El Evangelio revela una verdad sorprendente. Somos pecadores en una medida que no nos atrevemos a reconocer, y al mismo tiempo somos amados y aceptados por Jesús como jamás pudimos imaginar. Esta es la única relación que podrá obrar un auténtico cambio en nosotros. El amor que no va acompañado de la verdad es mero sentimentalismo. Nos reafirma y nos da aliento, pero sin hacernos reconocer nuestras faltas. La verdad sin amor es inclemente. Proporciona información que no estamos a disposición de poder escuchar. El amor para salvación de Dios en Cristo se caracteriza por tanto en una verdad radical respecto a quienes somos y por un compromiso de fidelidad igualmente radical. La misericordia que nos brinda nos hace ver la realidad de este estado en que nos encontramos y nos insta al arrepentimiento, convicción y arrepentimiento que nos mueve a aferrarnos en esa gracia y misericordia divinas. Los momentos duros y difíciles del matrimonio pueden hacer experimentar ese amor de Dios para transformación, mientras que las experiencias positivas en la pareja también servirán para transformarnos humanamente. El Evangelio puede llenar nuestros corazones con el amor de Dios, algo que nos ayuda a superar la crisis de pareja en las que nuestra esposa o esposo nos ama como debería, con la ventaja añadida de poder ver los defectos de nuestra pareja en su auténtica dimensión, comentarlos y aún así amar y aceptar a nuestra pareja. Y cuando por el poder del Evangelio nuestra pareja experimenta esa misma verdad en amor, surge la oportunidad de mostrar ese mismo amor para transformación. Ese es el gran secreto. A través del Evangelio nosotros recibimos poder y dirección para llevar el viaje del matrimonio. Pero lo cierto es que hay mucho más que decir acerca de ese camino y de la fuerza que lo sustenta. Efesios 5 va a ayudarnos a comprender este gran y profundo misterio en toda su plenitud.